Profesor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta tarde vamos a exponer sobre un tema que es muy importante, sobre los POITs. Los integrantes son Polo Saavedra, Damaris, Olascuaga, Saraí, Quispe Vicente Abrán, Pulca, Baltasar Jorge Juan, Bustamante Arteaga Erika, Aguilar Sánchez, Catherine Tatiana y Abantu Carrión Alexander. Paso. Los objetivos, por favor. Objetivo de la exposición: dar a conocer el tema presentado con la finalidad de informar a nuestros compañeros sobre la importancia de los POIs en los procesos de alimentos. Objetivo de los POIs es contemplar la ejecución de las tareas antes y durante y después del proceso de elaboración. Se divide en dos procesos diferentes que interactúan entre sí, que son la limpieza y la desinfectación. La limpieza consiste en la eliminación de toda la materia objetable, que pueden ser polvo, partículas de plásticos, arena, tierra, entre otros. La desinfectación consiste en la reducción de los microorganismos a nivel que no constituyan riesgos de contaminación en el proceso productivo. Doy pase a mi compañero Alexander. ¿Me pueden escuchar? Sí, adelante. Ya. Tengan con todos buenas tardes. Soy Alejandro Abantu Carrión y voy a poner mi parte. Bueno, como introducción. La higiene requiere un conjunto de operaciones que se deben ser vistas como partes integrales de los procesos de elaboración y preparación de los alimentos para asegurar su inocuidad. Estas operaciones serán más eficaces si se aplican de manera tanto regular y estandarizadas como debidamente válidas, siguiendo las pautas que rigen el proceso de acondicionamiento y elaboración de los alimentos en la industria. La historia de los POEs. La calidad de los alimentos es una preocupación manifestada desde hace varias décadas. Hacia los comienzos de los años 90, toda la industria de alimentos aplica el concepto de control de calidad en sus procesos, entendiendo por control de calidad toda aquella actividad técnica y destinada a cumplir con requisitos de la calidad establecidos. Los POEs están establecidos como obligatorios en la resolución número 2398 de SENASA, que establece lo siguiente: todos los establecimientos donde se faenen animales, elaboren o fraccionen y o depositen alimentos están obligados a desarrollar procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, POES, que describa los métodos de saneamiento diario a ser cumplidos por el establecimiento. De paso a mi compañero. Importancia de los POEs. Es radical porque POEs involucra una serie de prácticas esenciales, como limpieza y desinfección de las superficies en contacto con los alimentos, la higiene del personal y el manejo integrado de plagas, supervisión de almacenes, transporte, manejo de residuos, entre otros. A partir de ahí en adelante, podremos aplicar o gestionar las buenas prácticas de la manufactura de PBPM. Caso contrario, no podría sostenerse una analogía seria. ¿Cómo pretendes cruzar la laguna de un extremo a otro?
Si el bote tiene agujeros donde el bote es BPM y los agujeros son la mala implementación o ausencia de los POEs. Relación de los POEs con las BPM. POEs es la forma eficiente de llevar a cabo un programa de higiene en un establecimiento que lleva a cabo diariamente, antes y durante las operaciones para prevenir la contaminación directa del alimento. BPM es un enfoque de manejo adoptable desarrollado con el fin de sistematizar y facilitar procesos individuales de negocio dentro y fuera de una empresa. Su relación es que establecen las bases fundamentales para asegurar la inocuidad de los alimentos que se elaboran entre ellos. Relación del POES con el HACCP. POES, procedimientos operativos estandarizados, que describen las tareas de saneamiento, se aplican antes, durante y después de las operaciones de elaboración. El HACCP, análisis de peligro y puntos críticos de control, sistema de prevención y control que permite identificar peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. POES, HACCP, cuentan con un programa de higiene y saneamiento, contribuye con la inocuidad de los alimentos, está vinculado a la salud de los consumidores. ¿Qué es un POES en HACCP? Dentro del POES, en procedimientos operativos estandarizados, se encuentran los POES, procedimientos operativos estandarizados de sanitización, que involucran una serie de prácticas esenciales para el mantenimiento de la higiene que se aplican antes, durante y después de las operaciones de elaboración. Ejemplos de las aplicaciones de los POEs de frutas y hortalizas: tenemos a los pomos, las peras y las manzanas pertenecen a este grupo de frutas. Se consumen principalmente crudas o en almíbar, aunque cada vez son más utilizadas para elaborar purés que sirven como acompañamiento a platos de carne como aves y caza. Sus aplicaciones en la cocina son similares a las de la pera, si bien las manzanas son mucho más utilizadas en la cocina caliente, tanto para preparar guarniciones como productos de repostería. Los cítricos: la naranja, la mandarina, el pomelo, el limón y la lima son frutas que forman este grupo. La naranja es uno de los cítricos más consumidos. Por lo general, las naranjas se emplean para la elaboración de zumos y para consumir en crudo, si bien su cáscara se puede utilizar para aromatizar algunos productos de pastelería. Las drupas: estas frutas se caracterizan por presentar un hueso duro en su interior. Se utiliza principalmente en crudo como fruto de mesa, aunque también se consumen desecadas o se emplean en la elaboración de mermeladas, confituras y licores. En la cocina caliente, las ciruelas forman parte de farsas o rellenos de diferentes postres o carnes. La cereza es una drupa que se consume en crudo, que también se emplea en la elaboración de conservas y licores. La picota es su variedad más destacada. Las bayas. Las bayas se caracterizan por crecer en racimos y poseer un tamaño bastante pequeño. Las más conocidas son las uvas, que además de consumirse en crudo, se utilizan para elaborar vinos, vinagres y productos de repostería. Además de las uvas se obtienen las pasas que se utilizan principalmente para preparar rellenos y farsas. Otro fruto de este tipo son los higos, que se pueden consumir crudos o secos.
y con todo lo que se elaboran mermeladas, confituras, compotas y purés que sirven como acompañamiento a diferentes platos de casa. Le pasé a mi compañero. Buenas tardes, profesor, varios compañeros. En conclusiones, se debe tener en cuenta que todo tipo de herramientas utilizadas para la limpieza se encuentren debidamente localizadas para impedir todo tipo de contaminación cruzada con los alimentos y equipos de procesos. Todo equipo que se encuentre en contacto con los alimentos debe ser limpiado frecuentemente para minimizar el crecimiento y la transferencia de microorganismos. Recomendaciones. Las personas que se encarguen de la manipulación de los alimentos o el proceso o el producto al momento de ingresar a los puestos correspondientes deben de presentar las barreras de bioseguridad. Realizar el lavado de manos cada vez que sea necesario, desinfectarse con alcohol y lejía, evitando la contaminación física, química o microbiana, hacerle el chequeo al personal y evitar aglomeraciones. Gracias, profesor. A ver, jóvenes, ay, Dios mío. A ver, yo los he dejado terminar ya su exposición, pero realmente, a ver, yo sé que ustedes están en primer ciclo, jóvenes, yo sé que de repente hay situaciones en las que ustedes se están adaptando, pero hay situaciones que ustedes deben manejar como base ya ahorita y que deberían haber venido ya con esa base desde colegio y bueno, si no ha sido así, pues eh, deben hacer el mayor esfuerzo para adaptarse lo más pronto posible. Y es la pertinencia de la exposición. Jóvenes, el tema es POES. ¿Qué hacen ustedes hablando de frutas, de materias primas? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que me estén hablando de cómo preparar recetas de casa o para qué se usa o cómo se ingiere el alimento? ¿Realmente tiene que ver con los POEs eso? ¿Mm? Este grupo ha tenido 2 semanas para preparar esta exposición. Y la semana pasada yo les hablé bastante claro a este grupo específicamente de POEs de que debían esforzarse al máximo porque no estaban presentando exposición y entendía que el día de hoy era su gran oportunidad para mostrarme que efectivamente podían presentar algo más profesional, pues, ¿no? Entonces, aquí me han hablado de POEs el 10% de lo que son las POEs, ¿no? Y yo no puedo profundizar más digamos, con esta base que me están presentando. Se va a tener que reprogramar esta sesión de POEs en donde yo lo voy a tener que desarrollar el tema, pero el equipo definitivamente, lo siento mucho, no han preparado ni diapositivas, lo han hecho en Word, diciéndoles que lo hagan en diapositivas, ¿no? Ok, han presentado en Word y han presentado una exposición totalmente descontextualizada, que me hace pensar que simplemente ha sido copia y pega de repente de otro trabajo que habían hecho en otro curso. Entonces, aquí no estamos para eso, jóvenes. Lo siento mucho, pero de repente en algún otro contexto a ustedes les permitían desarrollar trabajos con esa languidez. Aquí no les vamos a aceptar ese tipo de trabajos.
por su propio bien, ¿sí? No es porque somos espesos, no es porque de repente el profesor es muy estricto, no, no. Nosotros, como les dije desde la primera clase, estamos comprometidos con darles una educación de calidad para que ustedes lleguen a una institución y esa institución se sienta agradecida por el nivel de profesional técnico que está llegando a trabajar a la institución. Ese es nuestro compromiso y por ende a ese nivel tenemos que exigirles, porque finalmente ustedes son la cara del instituto en las empresas cuando salen. ¿Ok? Entonces, no solamente no cumplieron la semana pasada, sino que esta semana han cumplido de una manera muy lánguida, ¿sí? De una manera muy despreocupada. Entonces, el tema POES lo voy a desarrollar yo. Voy a tratar de desarrollarlo amparándome en la exposición del grupo de BPMs, que espero haya preparado mejor las cosas. Y ahí voy a hacer un poco de la diferenciación. El grupo de POES lo voy a sentir mucho, pero su nota es desaprobatoria en esta exposición. Tienen que mejorar, ¿ok? Tienen que mejorar. Eh, el grupo de BPM me ha pedido que coloque las diapositivas yo, pero las voy a descargar porque me han avisado ya cuando había empezado la exposición. Entonces, denme unos minutos, por favor. Les estoy hablando de unos 3 minutos para poder descargar las diapositivas y proyectarlas, ¿sí? Ok, jóvenes. ¿Me confirman, por favor, el equipo de BPMs? Por favor, levanten la mano. Levante la mano todo el equipo de BPMs, por favor. Ok. Hay 4 integrantes nada más. 5. De acuerdo. ¿Ya pueden visualizar sus diapositivas? ¿Me Sí, confirman? profesor. Ok, perfecto. Entonces, comiencen con la exposición, por favor. No veo nada. Permiso. A ver, por favor, ¿quién va a empezar la exposición? Puta madre. Señor Luis, por favor, su micro.
¿Quién comenzará la exposición, por favor, del equipo? Profesor, un momento, por favor. Disculpe. Ok. Disculpe, no tengo buena señal ahorita, profesor, y no se puede ver las diapositivas. Ok, alguien de tu Yo grupo que tampoco tenga no mejor, puedo ver muy bien. alguien de tu grupo que tenga mejor señal, porque deben exponer. Yo, Ya, profesor, profesor, yo. voy. Ya, dale. Buenas tardes, profesor, compañeros todos. Hoy día vamos a hablar sobre las buenas prácticas de manufactura, las BPMs. ¿Podría cambiar, profesor? Como integrantes tenemos a mi persona, Moreno Silva Mayerli, Durán Arevalo Luis, Miriam Lisset Sebastián Dávila, Herrero Bandomel, Olascuaga Jaro Saraí, Santos Marcos Marjorie, Rivera Miranda Eric. Siguiente. Bueno, nuestros objetivos son, entre nuestros objetivos de la exposición es dar a conocer el tema presentado con la finalidad de informar a nuestros compañeros sobre las BPMs. Además, brindar ejemplos sobre las BPMs en la industria de las frutas, hortalizas y azúcares. Dentro de los objetivos de las BPMs es optimizar los procesos, mejorar la eficiencia, facilitar la toma de decisiones y, en definitiva, ser más competitivos. Son los principales motivos por los que las empresas deben implementar un BPM, una buena práctica de manufactura. Ok, ¿quién va a continuar la exposición, por favor? Yo, profesor. En Continúa. introducción. Es una de las normas establecidas oficialmente que actualmente a las plantas de procesadoras de alimentos, a la cual también son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano. Se centraliza en la higiene y forma de la manipulación. Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, saludables y inocuos para el consumo humano. Se usa para mapear, evaluar y optimizar todas las estructuras de procesos y flujos de trabajo dentro de una empresa. A través de un enfoque de BMP, los procesos empresariales también se analizan, visualizan y ocasionalmente se registran desde el nivel global. Con el método de BMP es más fácil definir las actividades con la claridad, con coordinarlas, además de identificar con oportunidades de mejora de los resultados. Profesor, acá trata de decir de que nosotros
Esto se encarga de que las empresas tengan una buena vista, tengan una mejor venta de todos los productos y que para que así diariamente las empresas crezcan, ¿no? Y su consumo, que el consumidor tenga una buena saber de que esas empresas estén en buenas condiciones para que dé el producto al consumidor. Después a mi siguiente compañero. En los fundamentos, las buenas prácticas de manufactura, la BPN, es una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano. Se centraliza en la higiene y la forma de manipulación de los alimentos. Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, para el desarrollo del proceso y productos seleccionados con la alimentación. Son indispensables para la aplicación del sistema ACPP, que es el análisis de peligro y puntos críticos de control. Siguiente diapositiva, profesor. Dentro de las principales buenas prácticas tenemos el cabello recogido, uñas cortas y bien mantenidas. Nunca debemos usar corta uñas en las áreas de producción y distribución de alimentos. Y de ser necesario, el uso de guantes. Asimismo, no se permite el uso de cremas y perfumes en las manos. La ropa y uniformes deben estar limpios. Se debe usar el gorro sin dejar a la vista ninguna porción de cabello. Si es necesario, utilizar cubreboca en los hombres con barba y bigote, corto y arreglado. Nunca dejar las puertas abiertas. Debemos mantener cerrados o cubiertos todos los contenedores cuando contengan productos o insumos. No debemos dejar herramientas o piezas de reparación y mantenimiento en áreas que puedan tener contacto con los alimentos. Debemos desechar o volver a desinfectar los productos caídos y que tengan contacto con el suelo o con cualquier otra superficie extraña. Además, está totalmente prohibido el uso de joyas, por ejemplo, los aros, anillos, pulseras, etc. Crear un manual BPM. Modelado. Identificar y entender cada uno de los procesos de negocio. Se especifican detalles de cada uno de los requisitos. Implementación. Se estudia cada uno de los procesos para obtener una mayor productividad. Ejecución. Aquí se especifican los procesos de negocio analizados y diseñados en la etapa anterior. Monitoreo. Cada proceso debe medirse para saber el grado de éxito y calidad. De esta forma, se puede analizar cada uno de los procesos para su mejora. Optimización. Aquellos procesos que no alcanzaron las expectativas deseadas son optimizados para mejorar su rendimiento y también el de la empresa. Ejemplos de BPMs en la industria de las frutas, hortalizas y azúcares. Tenemos el mantenimiento adecuado del equipo y las herramientas. Existe un área especializada en las plantas de proceso que se encargan del mantenimiento a fin de alargar la vida útil de estos equipos. La identificación y almacenamiento de residuos dentro y fuera de las empresas. Este aspecto es muy importante y se debe tener conocimientos de dónde están ubicados cada uno de estos para poder desechar los productos. El uso correcto de productos químicos, incluyendo los agentes químicos, pesticidas y lubricantes.
se debe tener conocimiento para poder aplicar estos químicos. El lavado de manos, también tener el cabello recortado, no usar maquillaje y no tener bigote. ¿Podría cambiar, por favor? Implantación y efectividad del sistema de trazabilidad. Por medio del sistema de trazabilidad se podrá identificar las condiciones de las frutas u hortalizas, limpieza de las instalaciones, equipo, herramientas, suelos, paredes y techos. Después de cada proceso, es importante realizar una limpieza profunda a las salas de proceso, a fin de evitar de que se prolifere algún microorganismo y pueda causar algún daño a los productos e incluso a las personas. Son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación. Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para el consumo humano. Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos y para el desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. Gracias. Ok, gracias al grupo. Bueno, la información que han considerado está bastante limitada, pero está atinada en cuanto a lo que son las BPMs. Voy a tratar de explicarles, ¿sí? Voy a tratar de explicarles un poco con un ejemplo cómo es que nosotros podemos saber lo que son los POEs y lo que son las BPMs, ¿de acuerdo? Les voy a pedir que por favor presten bastante atención, porque este contenido es fundamental para ustedes, para su formación profesional. Es tan o más importante que conocer de parámetros de calidad, de curvas de control. Ok. Profesional de la industria alimentaria que no sabe lo que es un POES, un BPM y un HACCP, está perdido, ¿ok? No sabe absolutamente nada de la industria alimentaria. Entonces, para evitar que nos vaya a ocurrir eso, y como sé que este es el primer contacto recién que ustedes están teniendo con estos temas, ¿y por qué lo menciono? Porque lo van a ver en toda su carrera. Van a repetir esto, pero el contenido pues se va a ver diferenciado por el tipo de materias primas y la distribución de los centros de producción que tiene cada una de las industrias. Pues no es lo mismo procesar frutas, hortalizas y azúcares que procesar lácteos, por ejemplo. Es diferente. ¿Ok? Entonces, vamos poniendo un ejemplo. Miren, históricamente ha existido la necesidad, jóvenes, de poder ser más eficiente en cuanto a la producción. En la antigüedad, sabemos nosotros que desde hace muchísimos años, desde la era antigua, se procesan alimentos, ¿ok? No es una novedad, no es algo que se esté haciendo recién. Esto se viene haciendo desde el antiguo Egipto e inclusive desde antes, ¿no? Sin embargo, pues se procesaba de una manera muy empírica, ¿no? De una manera muy intuitiva, podríamos decirlo. Y poco a poco, conforme se fue procesando determinados tipos de alimentos, se fueron estableciendo algunas cosas, se fueron notando algunos aspectos importantes, como por ejemplo, que los alimentos, para poder conservarse mejor, deben estar en ambientes limpios, ¿no? Eso, digamos que nosotros de manera intuitiva podemos saberlo, pero seguramente hubo algún momento en la historia en el que todavía no se conocía que eso se necesitaba. Y entonces a partir de ahí se comparó la diferencia entre tener un alimento en una zona contaminada y un alimento en una zona limpia, y se vio que en la zona limpia duraba más el alimento, entonces
se asumió como una verdad, se asumió como una buena práctica, ¿de acuerdo? Por lo general, las buenas prácticas en todos los contextos, no solamente en la industria, sino las buenas prácticas de gestión también, etcétera, se toman desde dos puntos de vista, desde una ley asumida a nivel general o desde una mala experiencia, ¿ok? Lo que conocemos en los proyectos como lecciones aprendidas. Ambos casos nos abastecen a nosotros de buenas prácticas, es decir, cómo hacer las cosas o también cómo no hacerlas, ¿sí? Es muy importante. De hecho, gran parte de las buenas prácticas en general, no solamente de manufactura, sino en general, se crean o se estandarizan a partir de malas prácticas hechas anteriormente, ¿no? Que ya nos generaron pues alguna pérdida, algo negativo, entonces a la siguiente ya no la hacemos así, ¿no? Tenemos que cambiar, que mejorar ese aspecto. Entonces, es así históricamente como nacen las buenas prácticas. ¿Cuál es la diferencia entre un POES y unas BPM o unas buenas prácticas de manufactura? Bueno, los POES son procedimientos orientados a la sanitización del espacio de trabajo. Eso debemos saberlo. ¿Qué quiere decir? Que los POES están encargados básicamente de mantener limpio el contexto de producción, ya sea pisos, paredes, techos, las mismas máquinas, ¿no? Y con todo y su mantenimiento. Todo lo que tiene que ver con la sanitización, es decir, la limpieza y la desinfección de superficies en general. Mientras que la BPM tiene que ver con las condiciones adecuadas para el proceso. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Ok? Se tiene comúnmente aceptado, a ver, voy a colocar la diapositiva que es más pertinente para lo que les voy a explicar. Me parece que es, a ver, esta de aquí. ¿Sí? Ok, nosotros hemos visto de repente a nuestras familias o hemos tenido la oportunidad de visitar alguna vez alguna fábrica y nos hemos podido dar cuenta de que las personas que manipulan los alimentos están vestidas uniformadas, ¿no? Con una especie de, digamos, de equipos de protección, o en este caso son eh, vestimentas uniformes, ¿no? Que básicamente permiten que parezca que todos están haciendo las cosas de esa manera por alguna razón. Entonces, cuando nosotros visitamos una planta de alimentos, nos vamos a dar cuenta que existe esto, ¿sí? Ahora, ¿qué es eso? Lo que están haciendo ellos es cumplir con sus BPM. Las BPM, o buenas prácticas de manufactura, en un gran componente, porque no lo es todo, pero sí un gran componente, tiene que ver con que el manipulador de alimentos, ojo, el manipulador de alimentos no contamine el alimento, ¿sí? Porque de nada serviría que tú limpies los pisos, limpies las máquinas, limpies las superficies y entres tú con tu ropa cochina al proceso, ¿ok? Eso no se puede permitir. Entonces, tienes una vestimenta adecuada para poder ingresar al proceso. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no contaminar al alimento. Y la contaminación puede ser de varias fuentes, eso ya lo hemos visto anteriormente. Puede ser contaminación física, contaminación química y contaminación, contaminación física, química y microbiológica, ¿ok? Microbiológica, bueno, eso es un poco difícil de controlar porque normalmente en el aire están los microorganismos, ¿ok? Sí, para eso nosotros utilizamos ciertos insumos en el producto para que no se deteriore. Pero aparte está la contaminación física, que se puede dar, por ejemplo, si se te cae un anillo en una conserva, ¿no? O si se te cae un pelo en una conserva, o si se te rompe una uña y se va dentro de una conserva. Eso es contaminación física. O contaminación química también. De repente te pusiste alguna loción fuerte y el alimento absorbió el aroma, ¿no? Todo eso nosotros
debemos preverlo, ¿sí? Las buenas prácticas de manufactura nos permiten prever eso. ¿Prever qué cosa? Que nosotros no contaminemos al alimento, ¿sí? Para eso nos da una vestimenta, ¿sí? Hay protocolos que dentro de ellos pues está, por ejemplo, que los manipuladores de alimentos se bañen todos los días, ¿no? Que tengan sus equipos de protección personal adecuados, ¿no? Que estén con la vestimenta adecuada. Sin embargo, también incluye pues que este equipo de protección personal esté limpio, pues, ¿no? Imaginen ustedes, y bueno, y esto ha pasado mucho en el instituto también, ¿no? Lo clásico, los estudiantes están con su mandil, con su guardapolvo, que es lo que se utiliza para poder entrar a las plantas de procesamiento, salen del proceso o se van al baño y salen con el mandil y se meten al baño, ¿no? Y después regresan a manipular el alimento. Entonces, ¿qué sentido tiene que se pueda controlar dentro de la planta que todos estén bien uniformados si es que tú estás saliendo a contaminar el uniforme? Entonces, no tendría nada de sentido, ¿sí? Por ello es que se toman medidas drásticas cuando ingresamos a planta, ¿no? Dentro de ellas, y las que menos gusta, sobre todo a las señoritas estudiantes de industrias alimentarias, es que deben estar con las uñas perfectamente cortadas, sin esmalte, no pueden utilizar delineadores, no pueden utilizar aretes, no pueden utilizar coloretes o lápiz labial, ¿no? No pueden utilizar nada de eso. Igual los hombres deben estar totalmente afeitados, a los que tienen barba, y pues no pueden estar con relojes, no pueden estar con el celular a cada rato, ¿sí? Toda esa situación son potenciales agentes de contaminación. Y ya deben saberlo desde ahorita, sobre todo las señoritas, que si están en la industria alimentaria y piensan trabajar manipulando alimentos, olvídense de tener uñas largas y pintadas, por si acaso, porque eso está prohibido, pues, en las plantas de alimentos, ¿no? Imagínense que se salga un pedazo de esmalte y se vaya con una conserva, ¿no? La empresa puede perder un cliente millonario solamente por ese detalle, ¿no? Son bien estrictos en las plantas. Y en cuanto a los POEs, pues los POEs nos sirven para poder dar el complemento a ello, ¿no? Es decir, no es solamente tú, sino también la zona de producción tiene que estar totalmente limpia. Ahora, por aquí vi algo. Sí, hay que saber diferenciar bastante bien sobre lo que es un POES y lo que es una BPM, ¿ok? El POES tiene que ver netamente con la sanitización y limpieza, ¿sí? Las BPM tienen que ver con prácticas que realiza el manipulador de alimentos, ¿ok? Para manipularlos, ¿entienden? ¿No? Y dentro de eso está el uniforme y todo. Pero también hay algunas buenas prácticas importantes, pero por ejemplo aquí he visto un error, ¿no? Dice, limpieza, instalaciones, equipo, herramientas, suelo, paredes, techo. Esto de acá son POEs, eso no son BPMs, ¿ok? Cuando hablamos de BPMs, en cuanto a la infraestructura, se tiene que ver con la distribución, por ejemplo, de la infraestructura. Tiene que ver con la ubicación de la planta, pero no tiene que ver con la limpieza. La limpieza son los POEs, ¿ok? Pero un aspecto importante, sí, de las BPMs, por ejemplo, también es el control de plagas. Por aquí lo había visto, no recuerdo en qué diapositiva lo vi. El control de plagas es sumamente importante en cuanto a BPMs, porque cuando nosotros procesamos alimentos, por lo general atraemos ciertos tipos de animalitos, ¿no? Animalitos. Y estos animalitos, pues, contaminan los alimentos. Son, digamos, transportadores masivos de contaminación de los tres tipos, ¿no? Física, química y microbiológica, ¿no? Entonces, ¿para qué usamos las BPMs y los POEs? Para poder garantizar, ¿qué cosa? Que las condiciones de producción se van a dar adecuadamente en condiciones de inocuidad. Ahora, no basta solamente con BPMs y POEs, ¿sí? ¿Por qué? Ya tienes limpia tu ambiente de trabajo, son tus POEs, y tienes limpio tu
y tienes tus protocolos y tienes limpio tu uniforme, etcétera. Tienes tus BPMs, ok, estás correctamente uniformado. Tienes tus POEs, tus BPMs. ¿Qué falta? ¿El alimento no trae contaminación del campo? También trae contaminación del campo. Entonces hay que hacerle un control macro en el proceso. Ese control macro en el proceso que necesita como base tener POEs y BPMs es justamente el HACCP o el plan HACCP, ¿ok? El HACCP, básicamente, por acá aquí lo mencionan, pues justamente, ¿no? Es el análisis de peligros y puntos críticos de control. De lo que se trata es de establecer dentro de la línea del proceso las operaciones unitarias más riesgosas que puedan generar contaminación al alimento o algún deterioro en la calidad del alimento, ¿sí? Identificarlas y reducir el riesgo de que ocurran, o si es posible eliminar el peligro. Entonces, hacemos eso y ya podemos decir que estamos atacando desde los 3 frentes más importantes para poder garantizar inocuidad y calidad en nuestro producto. ¿De acuerdo? Pero no podemos ni siquiera hablar de HACCP si es que no tenemos primero POEs y BPMs. Eso debe quedar claro también. Ahora, cuando hablamos de cómo crear un manual BPMs, pues esto es bastante adaptativo. Es bastante, sí, adaptativo, básicamente, ¿no? Quiere decir que cada proceso es diferente. Nosotros no podemos crear, pues, un manual BPM universal. Sería imposible porque cada empresa es diferente, cada proceso es diferente. Entonces, lo que se hace es tener, pues, las fases, ¿no? Las fases que ustedes mencionan acá, el modelado, la implementación, la ejecución, el monitoreo y la optimización, ¿sí? Que básicamente estas fases nos van a orientar para poder en cada una de las partes del proceso determinar cuáles son los POEs, cuáles son las BPMs y cuáles son las oportunidades para poder identificar un punto crítico en cuanto al HACCP. Pero cuando armamos el manual específicamente de BPMs, debemos considerar que nosotros estamos trabajando con personas. Y estas personas deben seguir un patrón de conducta que debe estar estandarizado. Eso es lo que buscamos, ¿sí? Estandarizar los patrones de conducta. Es decir, tener mapeado, en el caso de las BPMs, por ejemplo, qué debe hacer una persona si está procesando y le da ganas de ir al baño. Ok, tiene que haber todo un protocolo para eso, ¿sí? O cómo debe manipular determinado tipo de alimento la persona, ¿sí? O qué tipo de vestimenta debe llevar para determinados procesos. ¿Ok? Por ejemplo, dentro de eso está cuándo usar guantes, cuándo no usar guantes. Mascarilla por lo general se usa, pero en algunos procesos no se utiliza mascarilla también, ¿no? Depende, depende. Toca sí por lo general siempre se usa, ¿no? Pero mascarilla no siempre, depende de la etapa del proceso también. Entonces es importante tener bien definido eso, ¿sí? Es muy importante. Ahora, no se trata solamente de garantizar, pues, la inocuidad durante el procesamiento, sino también después de, ¿ok? Después del procesamiento también debemos garantizar. Pues de nada sirve que tú seas muy inocuo procesando y después lo metes a un camión todo cochino tu producto y llega pues igual deteriorado, ¿no? Entonces las BPM también contemplan eso, también contemplan eso. Pero básicamente a este nivel, digamos, lo importante para ustedes es saber qué es un POES, ¿no? Un procedimiento orientado a la sanitización y qué es una BPM. Son buenas prácticas de manufactura, es decir, son patrones conductuales establecidos y estandarizados que debe seguir los manipuladores de alimentos para no contaminar el alimento. ¿De acuerdo? Eso es lo que deben saber sobre POEs y sobre BPMs. Ahora, ¿cómo se enlaza con eso el HACCP? Pues ahí ya entra a tallar otro tipo de análisis que justamente el día de hoy ya el grupo me escribió, ¿sí? Veo que está bastante motivado el grupo de HACCP. Les voy a pasar una estructura porque en HACCP
a diferencia de POEs y BPMs, que de repente son temas importantes, pero más entendibles, HACCP sí tiene más, un poquito más de nivel de complejidad. ¿Sí? Tiene un poquito más de nivel de complejidad en cuanto a que son 7 principios, son 12 pasos para poder crear un HACCP, hay que crear un equipo. Es todo un tema, ¿sí? Y eso se los voy a pasar al equipo que va a trabajar HACCP la siguiente semana. Pues se va a trabajar primero los fundamentos, es decir, la parte teórica, y después vamos a trabajar cómo crear un plan HACCP. Entonces, eso es lo que teníamos que ver el día de hoy. De pronto, me hubiera gustado de repente más ejemplos, ¿ok? No veo ejemplos aquí, solamente esto, ¿sí? Me hubiera gustado muchísimos ejemplos más referente pues a la aplicación de las BPMs, pero tenemos la ventaja de hay que sacar el provecho, ¿no? A lo que estamos viviendo. Tenemos la ventaja de la pandemia. Nosotros ya de por sí sabemos con esta pandemia que hay protocolos que debemos de seguir. Ok, son similares a las buenas prácticas de manufactura, pero ¿por qué es que los realizamos? Para evitar justamente, en este caso, contaminarnos nosotros, ¿sí? O contaminar al resto. Por eso nos ponemos mascarilla, ¿no? Pero también aquí entra a tallar un tema ya cultural, un tema de hábitos, ¿no? No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de ver lo que les voy a comentar, ¿no? Yo aquí en Trujillo varias veces he tenido que salir corriendo prácticamente de un lugar porque veía que venía caminando una persona con mascarilla, ¿no? Y para estornudar se bajaba la mascarilla y estornudaba, ¿no? Y después se la volvía a subir, ¿no? Lo mismo con los escupitajos, ¿no? Hay gente que tiene hábito de estar escupiendo en la calle, por ejemplo, son pésimos hábitos, totalmente en contra de cualquier norma sanitaria, ¿sí? Y dejan mucho que ver sobre la cultura de la persona, pero básicamente esas son las fuentes de contagio. Y en el caso de nosotros, imaginemos, Dios no quiera que nosotros tengamos COVID, nos ponemos la mascarilla y estornudamos ahí, la mascarilla no está sirviendo solamente para protegernos a nosotros, sino también para proteger al que está frente a nosotros, que es el mismo concepto que se utiliza en los alimentos, pero en el caso de los alimentos es no contaminar al alimento. Aquí lo que buscamos es no contaminar a la otra persona, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Igual nos dicen, ¿no? No uses aros, anillos, pulseras, porque todo eso son superficies que pueden contaminarse. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso está relacionado, ¿sí? Debemos tratar de entenderlo desde ese punto de vista. ¿De acuerdo? Quisiera saber, por favor, si es que hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Qué raro. Ok, en todo caso, por favor, les pido que levanten la mano si es que les ha quedado clara la exposición con los aportes que les he dado en este momento. Ok, perfecto. Entonces, de ser así, como ustedes lo mencionan, porque, bueno, la mayoría del salón, el 90% del salón ha levantado la mano, entonces eso quiere decir que se ha cumplido con los objetivos de esta sesión. Me estoy refiriendo a la sesión de BPMs, pues considero de que está incompleto. Lo que les he explicado es muy vago para completar los objetivos que ustedes deben conocer de POES. Entonces, voy a evaluar en qué momento se puede hacer de repente una sesión o yo les puedo facilitar de repente algún material complementario para que ustedes estudien. Pero de verdad, bueno, le agradezco al grupo de BPMs por haber preparado su exposición.
Les recuerdo que es preferente que ustedes envíen sus diapositivas 2 días antes, ¿sí? 2 días antes para que el docente pueda evaluar qué es lo que han colocado o qué más podrían agregar. ¿De acuerdo? Pues si ustedes no hacen eso, llegan a la exposición y les puede ir bien o les puede ir mal, ¿eh? Entonces, evitemos eso. Sí, disculpen que están haciendo una bulla como si les hubieran pagado para que hagan bulla a esta hora. Ok, entonces les decía, lo más importante es que considero que en BPMS hemos cumplido los objetivos de esta sesión. Estamos en primer ciclo, ustedes van a seguir viendo este tema, van a profundizar seguramente más, pero debemos avanzar con los contenidos para que ustedes sepan jóvenes, de manera general por lo menos, cuál es el temario que van a ver en toda su carrera, ¿no? Es importante. Bien, les pido disculpas por las interrupciones que estamos teniendo. Hay demasiada bulla aquí, de verdad. Por más que me he ido a tratar de ver la situación para que trabajen en otro momento, es imposible. Les pido disculpas por eso, pero igual hemos logrado avanzar con esta exposición, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, sí, te escucho, Angie, me parece. Profesor, yo le escucho perfectamente, no se escucha ninguna interrupción o bulla que estén trabajando. Ah, lo que pasa es que Claro, estoy apagando el micro para que no se escuche, pero aquí es terrible. Ah, ya. ¿No? Yo le estoy apagando porque ustedes no escuchen la bulla, ¿no? Pero están con una moladora ahí cortando unos fierros, parece. Pero bueno, la idea es avanzar, creo que igual hemos cumplido con el objetivo y bueno, al equipo, por favor, de fundamentos del HACCP, les pido que me envíen, no, ya me han escrito, yo les voy a enviar ahorita la estructura de la exposición para que puedan avanzar desde ya, ¿no? ¿Listo, jóvenes? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Por favor, este tiempo utilícenlo para estudiar porque el día de mañana tienen su recuperación de la primera unidad, ¿sí? Hay bastantes que necesitan de repente un empujoncito y en el caso de quienes están aprobados tienen la oportunidad de mejorar su calificación incluso. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, quedamos así. Les agradezco por su atención, su participación el día de hoy. Muchísimas gracias por todo y bueno, pues cuidémonos, esperemos que el día domingo se realice el famoso debate presidencial para poder entender un poco más de las propuestas de ambos candidatos y podamos tomar una decisión responsable. Cuídense bastante, jóvenes, cuiden a sus familias, la pandemia todavía no pasa. Aprovechen que están ahorita vacunando a los mayores de 63 años, me parece. No sé si en Virú ya lo están haciendo, pero acá en Trujillo, si tienen la oportunidad, vengan, porque los centros de vacunación incluso me he dado cuenta de que no están a su máxima capacidad. Entonces, pueden traer a sus familiares sin ningún problema. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Ya, profesor, hasta luego. Gracias, profesor. Cuídese. Profesor, muchas gracias.